Hola, soy Yves, ella es Iris y somos del proyecto Green Posidonia. Y Iris, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a exponer el proyecto junto al resto de premiados para que sepan más o menos sobre qué van los proyectos que han sido subvencionados a través de Misión Climática Valencia 2030 y luego van a asesorarnos un poquito sobre cómo llevar la gestión del proyecto. Vale, ¿y cómo te sientes hoy? Bien, claro, Bien. con ánimo de que todos conozcan el proyecto. Perfecto. Esperamos que todo se vaya bien y vamos a vernos después. Soy Iris, me presento, formo parte del equipo del Centro de Formación Folgado y del equipo que hemos desarrollado el proyecto Green Posidonia. Es un proyecto de innovación y de sostenibilidad que abarca varios ámbitos de la ciudadanía de Valencia y está basado en la Posidonia oceánica. ¿Por qué? Permitidme que os ponga en contexto más que nada por la importancia de esta, ¿vale? La Posidonia oceánica es una planta, no un alga como socialmente se la conoce, que es endémica del Mediterráneo, solo la tenemos en nuestro mar, y tiene un papel fundamental en la absorción de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, y en la emisión de oxígeno, ¿vale? De hecho, emiten más oxígeno que los bosques terrestres, por eso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bien, además es un gran indicador de la calidad del agua, con lo que cualquier factor que pueda variar entre ella, cualquier problema que pueda haber, nos lo va a hacer visible fácilmente para poder actuar. Uno de los principales factores que tiene la Posidonia es que es el hábitat de miles de especies marinas. Les da cobijo, les da alimento y todo esto refuerza y fortalece nuestros recursos pesqueros. Bien, el proyecto tiene varios objetivos, ¿de acuerdo? Y en este proyecto además trabajamos varios ODS que antes hemos mencionado, por ejemplo, el crecimiento económico y el empleo. Tenemos la vida submarina, la acción por el clima e incluso educación e igualdad de género, ¿vale? El primero de los objetivos que tenemos aquí es el desarrollo de esa planta piloto donde se va a reproducir a partir de haces y semillas la Posidonia, y una vez lleve el desarrollo ya en el que podamos extraer plántulas, llevarlas a la repoblación en su hábitat natural en zonas que están en regresión o que incluso han desaparecido, ¿vale? El siguiente objetivo es el estimular, el diversificar el empleo azul, el empleo en el sector marítimo, ya que es un sector que está bastante masculinizado, ¿de acuerdo? El tercer objetivo, uno de los más importantes para nosotros, es la educación, la concienciación, la formación de la sociedad. Nos centraremos en los coles, están los niños, es el futuro, sin dejar aparte al resto de la sociedad. Vamos a trabajar con asociaciones y fundaciones con las que ya trabajamos, llevaremos a cabo jornada de puertas abiertas en las instalaciones para que conozcan esa planta piloto, el funcionamiento, que sepan el papel importante que tiene este vegetal. También talleres educativos, y además vamos a desarrollar una aplicación para fomentar también la participación ciudadana y poder hacer actividades en las que ellos puedan participar e implicarse en el proyecto, como por ejemplo en los avistamientos de los arribazones. Los arribazones es lo que tenéis en la imagen, es la llegada a la costa de esos restos orgánicos de Posidonia. Y con esto nos vamos ya al cuarto objetivo principal, que es esa economía circular. ¿Cómo? Pues a partir de los desechos de materia orgánica, producir un nuevo producto. Bioestimulantes, bioinsecticidas, compost, pellets, que ahora también están demandando, y así darle también una continuidad futura al proyecto. A partir de esa puesta en valor ya vamos a sacar también ese interés en todos los sectores. Estos productos, por supuesto, en la línea ecológica para seguir el funcionamiento del proyecto, el objetivo principal.
y sin más agradecer la oportunidad y la posibilidad de desarrollar un proyecto como este gracias a la Misión Climática Valencia 2030.